Hola amigos de Conexión Radio, buenos días, espero se encuentren muy bien en este día. Tenemos una invitada que quisiera darle espacio a ella para que se presente. Ella se llama Angélica Ramírez, de profesión psicóloga y ahora en todo este tema que llaman coaching. Entonces, Angie, Angélica, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Carolina, gracias a ti por esta gran oportunidad. Bueno, cuéntales a nuestros oyentes lo que tú estudiaste es en estos tiempos importante para muchas personas que se han sentido un poco confrontadas con la vida. Quiero que a través de tu experiencia de vida, ¿sí? Narres un poquito, bueno, primero a lo que te dedicas y qué ha hecho Dios en tu vida y qué está haciendo Dios en este momento en tu vida. Bueno, mi nombre es Angélica Ramírez, soy mamá de dos niñas, una de 22 años y una de 15, Juliana y Gabriela, que son mi motor. Es una bendición dar vida. Sí. Yo soy psicóloga, tengo una especialización en coaching de transformación. He tenido amplia experiencia en la parte de selección, capacitación, entrenamiento y formación y toda la parte de consolidación de equipos comerciales. Manejo nómina, contratación, muchas áreas del área de gestión humana. Ok, Y mi experiencia más o menos está en 20 años, tengo 42 años y empecé a trabajar muy pequeña, de hecho me gradué muy pequeña de la universidad. ok, Mm, bueno, cuando yo empecé, digamos que quise estudiar psicología, yo quería ayudar a los demás. Como que uno sí, dice, bueno, yo quiero ayudar a otros seres humanos, pero sí, realmente pienso que los que estudiamos psicología no entramos a estudiar al azar. Ahí hay un tema de señales espirituales y universales, donde realmente hay un despertar en querer saber, en sí, querer reconocer tus emociones, reconocer tu estado emocional. Y a mí yo siempre he tenido eso. Además que me encantan los seres humanos, soy una mujer muy amorosa con todas las personas, amorosa con mi familia, amorosa con... Puedo ver un habitante de calle y puedo ver a Dios ahí. O sea, es impresionante. ok. Ese es el llamado. Eres una apasionada por las almas, como Sí, decimos hoy en día. sí. A mí algo me pasó y es que yo empecé a estudiar y cuando empecé a hacer prácticas a mí me salió una oferta laboral en el área organizacional, ¿no? O sea, haciendo Sí, selección. Y yo decía, Dios, ¿por qué organizacional? Si yo quiero clínica, por favor, yo quiero impactar seres humanos, yo no quiero hacer selección solamente. Y yo peleaba con Dios en esos momentos. Digamos que no aceptaba, sí, pero era una oferta, yo fui mamá soltera de mi primera hija. Y ok, fue una experiencia muy enriquecedora porque yo creo que me evolucionó a nivel espiritual muchísimo. Y fue muy retador. En ese momento yo trabajaba de cajera en un ley, que es un almacén de cadena acá en Colombia, eh, que ya no existe. Y yo tenía que tomar la oferta organizacional porque era paga, ¿cierto? Y yo tenía que pagar la cuidada, los pañales, la leche. sí, Entonces, ser mamá digamos que soltera. yo no podía decir, o podía, no, ya ahí en Bueno, ese ser momento, mamá, no le pongamos el rótulo de la soltería, ser pero mamá. cuando ya eres mamá ya no puedes como tomar una decisión porque ya hay un ser humano que depende de ti. Sí, Entonces yo entré a trabajar en la parte organizacional. Empezando, soy muy ágil, soy una mujer que tiene un discernimiento de almas impresionante. Entonces, yo empecé a destacarme, o sea, desde que yo sí, empecé a trabajar, digamos que a mí me iba muy bien, yo manejaba clientes masivamente, es decir, diferentes empresas de diferentes sectores del país que buscaban personal. Entonces, yo no me demoraba mucho haciendo los procesos de selección porque yo era muy ágil. Adicional, me certifiqué con Telma de Moraes en interpretación de pruebas proyectivas como son Wartec, Macover y Dix, que son unas pruebas espectaculares y que fácilmente pueden darte la visión de un ser humano, ¿cierto? Porque son pruebas proyectivas donde tu inconsciente está afuera. sí.
Entonces me fue súper bien. De hecho, mi primera experiencia, bueno, fue en una temporal, ¿no? Que es una temporal donde hay muchas empresas que buscan personal y yo les lideraba los procesos de selección y ahí fue donde entré a trabajar a Colchones Spring. De hecho, porque me fue muy bien haciendo la selección de esta compañía, me dejaron trabajando. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Continúas tu vida al tiempo con tu pequeña ya Continúo cuántos? trabajando en Colchones Spring. Llega un momento donde yo quiero contarles mi parte emocional. Llega un momento donde mi hija tenía 8 años y yo pues me enamoro nuevamente. Yo con el papá de Gabriela no viví nunca porque era demasiado promiscuo, era Ok. demasiado mujeriego y yo no quería eso para mi vida ni para mi hija. De hecho, tuvo una situación donde me pegó una cachetada y mi hija nunca, o sea, niña, chiquita, pero se acuerda de ese evento de una manera impresionante. Es por eso que de verdad los papás tenemos una responsabilidad muy grande porque la memoria de ellos en eventos fuertes es demasiado impresionante, demasiado amplia. En ese momento yo me enamoro de Hernán Páez, que es el papá de la niña mi ex esposo. Ahí empiezo a reconocer más mi parte emocional. Yo te voy a contar algo. Yo era una mujer demasiado dependiente de las figuras masculinas y Sí, buscaba la aprobación y el amor a través del sexo. sí. Eh, de hecho, tuve una situación muy difícil con mi hermanita y mi mamá porque yo estaba en la casa y Hernán quedó de llamarme, éramos novios, y él quedó de llamarme tipo 5 de la tarde y no sonó el celular. Yo Sí. tenía un celular corporativo que era de esos celulares que se abren, que suenan como una cajita de música. Y me acuerdo que no sonó y yo me desesperé tanto en el cuarto que tuve un ataque de ansiedad muy fuerte. Ok, ¿y esto ya hace cuántos años? Mi hija tiene 22 y pues Sí, cuando hace. tenía 8, no, Ok, 8 bueno. sí, hace unos buenos años ya. Resulta que yo salgo de mi casa desesperada. Ahí es donde te digo que los pensamientos, todos los pensamientos negativos te atacan, ¿sí? Por eso pienso que cuando una persona comete un acto, digamos, un homicidio, ¿sí? Sí. No es él, realmente no hay una presencia divina en ese momento, sino hay unos pensamientos repetitivos, ¿sí? Que igual más adelante te voy a hablar del coaching que manejo porque es un coaching enfocado a entender cómo funciona la mente humana. Ok. Pero pues para Pero resumir, tú ya conocías del poder de Dios en este momento. sí, yo ahí Ya, en ese momento ya había, digamos, que asistido a iglesias y yo me conectaba, pero había algo que yo decía como que no era yo. Es decir, cuando en la iglesia te dicen ora desde tu corazón, yo sentía que había algo en mí todavía que no estaba purificado para poder hacer una oración totalmente honesta. ¿Sí? ajá, Yo me acuerdo que en ese momento la situación fue muy, muy crítica, muy difícil. Y yo llegué a la Cali. La Cali es una vía de Bogotá, ¿cierto? sí. Muy concurrida, muy llena de vehículos. Y yo me acuerdo que yo empecé a caminar y yo decía, ¿por qué me pasa esto? Yo ya había tenido relaciones sexuales con él. Pues era más difícil para mí porque siempre las relaciones sexuales para mí han sido demasiado Angie, difíciles. tengo una pregunta obligatoria que hacerte. ¿Tú te casaste con tu esposo, con el papá de tu hija? ¿Estuvieron casados o Sí. estuvieron en unión libre Ah, con o el papá de Gabriela, no, nunca sí, nos casamos, nunca. de tu segunda hija? De la segunda niña sí me casé por la iglesia. Ok, perfecto. Continúa. Entonces en ese momento yo dije, este hombre me cogió, o sea, este hombre quiso estar conmigo y no va a querer seguir conmigo. O sea, era como esa sensación de que voy a perder el amor. Como si yo no posee, como si el amor no estuviera en mí, si no estuviera dentro de mí. Es impresionante como cuando sientes que el amor no está dentro de ti, tú te desesperas por encontrarlo, por conseguirlo. Si De hecho, buscas afuera claro, algo que está en tu interior. sí, además que es muy complicado porque por lo menos con el papá de Gabriela yo no lo podía dejar. Y él era promiscuo y él era adúltero, él era mujeriego, pero era tanta mi necesidad de afecto que además él tenía un patrón, él me hacía como de papá, él era muy paternal, entonces digamos que ahí también empieza una carencia, es decir, dependiendo de esa carencia paternal también ahí hay un foco,
sí, que puede desencadenar una dependencia emocional. Entonces llegué en ese momento ahí y ahí se baja un vendedor de galletas que estaba totalmente drogado. Él me abraza como si fuera mi novio, normal, como si nos conociéramos de mucho tiempo. Me trata mal, me saca un cuchillo gigante, me quitó el celular. No sé si yo forcejeé, la verdad el celular no era mío, el celular era del trabajo y yo siempre ponía el trabajo por encima mío. Entonces yo como que forcejeé con el celular, no sé. El tema es que él me quita el celular y yo tenía 20.000 pesos en el jean. Él me quitó el jean, él me quitó la plata del jean y me tiró al piso, se me tiró encima. En ese momento, él saca el cuchillo y me agrede físicamente, o sea, él me agredió acá en la carita, él me hizo un corte, ¿sí? Sino que a mí me hicieron una cirugía intradérmica en esta parte, pero pues no se ve, ¿sí? Realmente no, yo tuve muy buena cicatrización. Ok. Eso te lo digo en términos generales de lo que me daban esos ataques de ansiedad. Yo era celosa también, muy celosa. Ok, Cuando yo, había un comportamiento tuyo también que era un patrón de agresividad y pues obviamente se generaba dos personalidades chocaban y ahí era una explosión. sí, digamos Y que en ese momento yo también con Hernán, digamos que noté ciertas, digamos que características de personalidad de Hernán. Hernán es un hombre que fue hijo mayor en su casa y Hernán no tuvo a su papá y Hernán siempre buscaba en mí mucho cariño, o sea, él era muy amoroso y también quería que yo le diera mucho cariño, pero solamente lo hacía de manera privada. A nivel afuera él era muy tosco y era demasiado fuerte conmigo, exigente. Es una personalidad narcisista. ok, sí, que se oye, hoy en día se oye más, ¿no? Yo creo que hace Lo que unos pasa es que años, ahorita ya las mujeres no nos quedamos calladas y adicional nos están dando prioridad porque es que el maltrato psicológico de un narcisista te puede llevar a la muerte. sí, O sea, te lo digo, a mí ese señor casi me mata. ok, Ese amor y casi me mata. ok, creo que hemos escuchado últimamente muchos temas de feminicidio, no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Angie, entonces tú, pues ya teniendo el conocimiento de lo que es estudiar la mente humana, el conocimiento de la mentalidad de Cristo, ¿cómo haces tú y llegas a un estado? Porque pasaron 4 años, si quieres ya hablar del tema en donde estuviste totalmente ausente de la realidad que estabas viviendo, y fue durante el tiempo de la pandemia más o menos y posterior a la pandemia. Bien. Bueno, les voy a contar. Yo tenía un conocimiento de Dios y yo me conectaba con Él en momentos, pero me sentía aparte en ocasiones, ¿no? Yo trabajaba como una negra, de hecho yo trabajé desde muy niña. Por lo mismo, porque yo debía sacar a mi hija pequeña adelante. Cuando yo me caso y Hernán acepta a Gabriela como hija, parte del núcleo familiar, pues yo me imaginé que me iba a ayudar con Gabriela de alguna manera, pero pues la verdad económicamente yo seguí o tal vez yo nunca lo dejé a él ejercer ese rol porque yo siempre que decía Gabriela es mía, Gabriela es mi responsabilidad, yo debo asumirla. Entonces yo empecé a trabajar como una negra por sacar adelante a mis hijas, yo les pagué a ellas colegios costosos y Hernán me ayudaba con lo de Juliana. Y llegó un momento donde yo me empecé a saturar porque yo a veces no almorzaba de solamente trabajar, o sea, digamos que yo manejaba selección masiva, mi celular no me paraba de sonar, no me quedaba tiempo para almorzar, no me quedaba tiempo para cuidar de mi marido, de mi esposo, de mis hijas, no me quedaba tiempo de hacer ni siquiera una tarea con ella. Ok. Yo con Tú Gabriela, eras exitosísima laboralmente, pero en tu familia y en tu hogar había había algo que se había roto, además que yo precisamente. pensé que dándoles dinero, pues ellas se sentían bien, o sea, como que yo decía, si yo aporto económicamente, si yo les doy un buen colegio, y buenas cosas materiales, ellas van a estar bien. Ok, Además, le dejé la crianza de Gabriela pequeña a mi mamá por estar trabajando y a la mamá de Hernán, la de Julián. De hecho, la mamá de Hernán, es una mujer demasiado apegada a mi hija.
Ok. celosa con ella y también tengo dificultades con ella en este momento porque estoy exigiendo mis derechos como mamá. Bueno, Angie, cuéntanos ese proceso en el que estuviste ausente durante 4 años y cómo Dios te volvió a la vida, porque yo digo que Él te saca a ti de tinieblas a luz. Prácticamente, pues lo que he podido conversar y lo que te conozco de hace el tiempo que te conozco y verte hoy en día así hablando, las personas a veces no logran dimensionar y no logran entender cuando una persona pasa, sino hasta que vive la situación, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, bueno, de lo que sea, porque la gente por lo general tiende a decir, no, la generación de cristal, esto no se aguanta nada, esto mejor dicho, pero pues yo siempre he dicho, quien lo vive es quien lo cuenta, no quien lo goza, no pongamos esa palabra. Entonces, nárranos un poquito ese tiempo en donde estuviste ausente de la realidad. Bueno, Caro, yo te quiero agradecer porque yo a ti te conocí en la iglesia, al taller del maestro, y la verdad yo a veces veo a las personas y sí me acuerdo de los rostros, pero pues ahorita que te veo ya puedo decir, eres tú y eres tú. Es que Eh, no nos habíamos siendo, visto así físicamente, sino sí, solamente a través de las fotos y de lo que eso. hemos hablado. Pero Siendo siempre, conocida de mi hermana, y sé que la aprecias mucho, mi hermana es una líder del taller del maestro, y es una mujer que ha sorteado muchas cosas, yo la admiro demasiado. sí. Nosotros somos dos hermanitas, y pues es mi hermana, la mujer que para mí, mi hermana es lo más importante en este, o sea, Tú mi eres hermana es hermana la, mayor, ¿cierto? sí, mayor, de Ok, Lorena, 8 años nos llevamos. sí, sí, sí. Y yo veía que tú me escribías y tú, a pesar de todo, me mandabas palabras, o sea, como que tú, y me dejabas pensando, pero yo decía, no le puedo contestar porque me siento derrumbada. Sí, Hay algo importante que quiero aclarar y quiero contarles, y es que Dios siempre le avisa a uno lo que va a suceder. sí, Resulta que yo viví un proceso de cáncer con mi mamá y mi hermana muy duro porque mi mamá se nos enferma. Mi mamá es madre soltera de nosotras dos, de Lorena y mía, y era nuestro pilar. O sea, mi mamá era el pilar de las dos. sí, Cuando mi mamá enferma, mi hermana estaba separada, estaba en un proceso de separación, ¿cierto? Y yo estaba casada intentando construir esa relación con mi esposo y mis hijas, pero dándole prioridad al trabajo, ¿no? sí. Entonces yo no tenía tiempo para llevarla al médico, para estar pendiente de mi mamá, porque para mí el trabajo era lo que me daba, el trabajo era la vida, o sea, El para mí trabajo era tu Dios, por así decirlo. literal, literal. Entonces mi mamá se nos enferma, yo siendo hermana mayor empiezo a tener el liderazgo de esa enfermedad con mi mamá, ¿sí? Y mi hermana aprendió a aplicar inyecciones porque ella es muy nerviosa, pero nosotras teníamos que aplicarle inyecciones a mi mamá porque mi mamá estuvo muy delicada de salud y ella tenía confianza con nosotras, más no quería vincular a otra persona de la familia. De hecho, mi prima, que se llama Andrea Wilches, que a la que le agradezco inmensamente, fue la que la cuidó porque yo estuve trabajando y a mí me dieron unos días al final para que al final falleciera, ¿sí? Porque ya estaba en un proceso de terminación de su vida. Sí, Cuando mi mamá fallece, a mí yo como que no entendía qué me estaba pasando, de hecho en el proceso dejé de comer bien, yo, yo lloraba mucho, yo no sabía qué hacer con mi mamá, yo la llevaba a un lado, la llevaba al otro, no, o sea, sí. yo parecía loca en esa oficina, yo le decía a mí, yo tenía un asistente, yo le decía, señora Franci, por favor, no, dígale a las personas que vienen acá a selección que yo las atiendo de mañana, pero yo no puedo atenderlas así llorando, no, muy duro. Ok, La verdad, yo siento que la mamá es la mamá y la mamá es una cosa, el vínculo con la mamá es una cosa impresionante. Entonces, en ese momento, yo empecé con ese liderazgo y cuando muere mi mamá, pues yo pensé que me iba a unir más con mi hermana, porque lógicamente éramos las dos que quedamos, pero ella con su rollo emocional y yo con el mío. claro, Ella, las dos estaban tratando de sacar sus familias también al otro además lado que en medio de la nosotras, enfermedad de tu mami. sí, además que nosotras, no sé si de pronto entre Lorena y yo nos ha faltado un poquito más de unión y ha sido tal vez porque Lorena, digamos que yo
veo que Lorena en algún momento sintió que mi mamá no tenía alguna preferencia conmigo. ¿Qué pasa? Yo fui la primera hija de mi mamá. Entonces mi mamá como que, sí, estuvo como muy pendiente de mí, me tomaba más fotos que a Lorena. Y cuando nació Lorena, pues era más difícil porque mi mamá económicamente no estaba muy bien. Entonces, digamos que, pero mi mamá nos amó siempre a las dos por igual. Sí. Entonces, Lorena no era de contarme, mire, estoy pasando esta situación con Walter, que es mi cuñado actual. No, o sea, ella no me contaba las situaciones. Ok, sí, estaban las dos librando sus propios Sí, temas y cada personales, una, espirituales, afectivos, laborales, todo, porque cuando uno es padre, o bueno, cuando hay un matrimonio, por lo general, el matrimonio trata de sacar a flote esa relación, ¿sí? Por eso de la importancia que muchos decimos que primeramente o en preeminencia debe estar siempre Dios en esas uniones. Y cuando hace falta o cuando tenemos esa ausencia de él, pues obviamente comienzan a llegar una cantidad de situaciones que muchos seres humanos no entienden que en el espíritu muchas cosas se pueden llevar de la mano de él mejor que si no lo conociéramos o que si no lo sintiéramos. Entonces, por eso te digo, tú conocías ambas, tenías ambos conocimientos, el de el espiritual y el psicológico. Y es lo que estamos viendo ahorita en este momento. Psicólogos que envían a los chicos porque están, o a los adultos porque se sienten confundidos. Y pues ya queremos o que nos narres un poquito cómo fue ese tiempo en el que estuviste ausente y ya cómo Dios vuelve otra vez a decir, ya lo, Angie, bueno, ya, respecto a lo de mi hermana, yo quiero contarles que ella primero entró al taller del maestro, o sea, ella empezó a buscar más de Dios y ella quería llevar a mi hija mayor y yo a veces no tenía para los transportes y yo le decía, no, para que la vaya, para que sea Gabriela, para que se vaya por allá, o sea, sí, o sea, había, las iglesias, resaltemos algo acá importante, las iglesias muchas veces rescatan a los seres humanos por lo mismo, o sea, porque ellos tienen ese llamado y a donde llegan, ya sean los jóvenes o los adultos, buscando una relación con Dios, primeramente digo yo que tiene que ser, pero pues son comunidades en donde muchos seres son serviles y ayudan a los otros. Lo que pasa es que nos han hecho ver que no es de esa manera. Y pues son los tiempos, ¿no? Digo yo que pues cada quien narra desde la experiencia de vida que haya podido tener en cada uno de estos lugares, pero definitivamente Dios siempre te va a conducir a ti con las personas que necesitas para que tú veas con otros ojos todo lo que te está pasando y que creo que es lo que está ahorita en este momento contigo sucediendo, porque duraste esos 4 años en donde estuviste callada, donde no querías saber absolutamente nada de nadie, ni que te hablaran, ni que te dijeran nada, ni que mejor dicho recibir para ti una visita era difícil. Y todo este tema de pronto de lo que ya tuviste que vivir antes de esto, quiero que narres más que todo este proceso que estás en tiempo presente viviendo, donde tú puedes decir, es que yo ya estoy hablando, me siento con la fuerza para poder trabajar, estuve un tiempo ausente y en cama, pero ya tengo la sabiduría y el conocimiento para poder salir y volver a ser funcional. bueno, yo les hablaba de que Dios siempre, por lo menos los sueños, yo siempre he tenido sueños premonitorios, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando fallece mi mamá, yo tuve un primer sueño, yo tenía un carro Twingo, negro, lo más de lindo. Yo aprendí a manejar en ese carro. Y yo me iba, ese carro me ayudó mucho cuando mi mamá estaba enferma, porque pues yo la traía, que la quimioterapia, que una cosa y que la otra. Yo tuve un sueño donde mi mamá se estaba riendo demasiado, demasiado, y yo era riéndome, pero al mismo tiempo le decía, mamá, pero no, ¿por qué se ríe tanto? Sí. De hecho, cuando estuve enferma, tuve una visión que mi mamá estaba en el cuarto atacada llorando, después de que ya había muerto. Ok. Yo le sentí el llanto de ella. Espero que ella haya entendido que era un proceso que yo tenía que vivir, porque siento que si ella se hubiera dado cuenta de mi enfermedad y lo hubiera vivido conmigo, yo creo que mi mamá se me muere en vida, porque ella me quería mucho, o me quiere mucho, ¿no? Ok, sí. ¿Cómo fue? Bueno, el segundo sueño premonitorio es que yo, no sé si tú conoces un señor que se vuelve verde, que se llama Hulk, que El de sí, las tiras cómicas. ese, Sí. perfecto. Ok, sí.
Resulta que yo estaba con mi mamá caminando por una calle y Hulk estaba matando a todas las personas y estaba destruyendo los vehículos y los edificios de la calle. Ok. Entonces mi mamá con los ojitos como que me dijo, camine despacio, a ver si yo alcanzo a pasar y usted también sin que Hulk la mate, ¿cierto? Ese era como el mensaje. Mi mamá alcanzó a voltear y yo ya iba a voltear cuando Hulk se dio cuenta de que yo iba a voltear. Él dejó lo que estaba haciendo y se vino a matarme. Cuando ya Ajá. me tenía del cuello, mira, hay algo que a mí nunca me ha gustado, es que me cojan del cuello, Sí. porque me siento como si yo fuera un burro, en el buen sentido. O sea, mi papá a veces me cogía del cuello y yo odiaba eso, y Hernán tampoco, a mí no me gusta que me cojan del cuello. Entonces, ya en ese momento yo empecé a orar y yo dije, no, Señor, no permitas que me mate, yo tengo 2 hijas, no permitas que me mate. En ese momento, Paul se transformó en Dios. Entonces la Ok. mano aquí parecía agua cristalina y había un sonido de pájaros, o sea, una sensación como si yo, no, es que yo quedé con el cuello como si me hubieran hecho un masaje espectacular, o sea, era una cosa impresionante. Sí. Y me dijo con voz gruesa, una voz hermosa, pero al mismo tiempo determinada, porque así es Dios. Dios no es un hombre solamente, no un hombre, es una energía divina, llamémosla como la llamemos, pero es determinada. ¿Sí? La ley no es blanco hoy, mañana negro no, la ley que está en la Biblia es la ley. ¿Sí me hago entender? O sea, él no es de tibios. Él Ok. me dijo, Angélica, y me tenía el cuello durísimo, pero no durísimo, era muy chévere lo que te estoy contando, la sensación. Me dijo, Angélica, el reino de Dios no es de débiles, proclama mi nombre ante los demás. Cuando yo me despierto de ese sueño, yo estaba con mi esposo, porque pues todavía estábamos viviendo, y yo me levanté y yo me vi los ojos brillantes. Y yo le dije, ay, no, yo me acabé de soñar con Dios, no, yo sé que él me regañó un poquito, pero él está feliz conmigo porque él me va a llevar a proclamar la ley de él y yo voy a proclamar su nombre y yo voy a impactar personas y yo, bueno, yo estaba feliz, pero yo nunca le vi la parte negativa, es decir, como que yo dije, me regañó, pero me fue bien, o sea, dentro de todo. Ajá. Mi primera, digamos que sensación era que las personas me hablaban y mi madrina de matrimonio me hablaba y ella me decía, Angélica, a veces yo siento que usted está como en otro mundo. Sí. Yo me iba por momentos, digamos que tú me estás hablando acá y yo estoy por acá de la luna. Ok. Otro síntoma, no me hallaba, es decir, yo estaba en la oficina y yo a veces no me hallaba, yo quería todo rápido, pero al mismo tiempo me volvía torpe, ¿me entiendes? Sí. 3, ¿qué más? Yo empecé a sentir, bueno, la primera vez que yo sentí fue que estaba en la casa. Angie, una pregunta. ¿Tú estuviste tomando medicamento psiquiátrico durante ese tiempo que estuviste Sí, dormida? Ok. Ahora, quiero hacerte otra pregunta y esta pregunta va más a tu percepción en este momento. ¿Crees que el medicamento psiquiátrico es funcional en algunos no, mira, momentos para yo, algunos? Déjame terminar la pregunta, sí, porque yo también tengo un concepto acerca del medicamento, porque pues si naturalmente nosotros creemos en el dador de vida, naturalmente ese dador de vida, creador, debe poner todo en alineación pues con lo que es él como Dios, ¿sí? Como ser superior. Yo tengo también mi concepto acerca de los medicamentos psiquiátricos porque sé que también hay maneras naturales en donde uno puede darle a su cerebro serotonina, bueno, todo este tema de esa desconexión que hay en el cerebro. O sea, de hecho el cerebro no ha terminado de ser estudiado, pero pues sabemos que si tenemos nuestra confianza puesta en el que la debemos tener, pues todas las cosas nos van a ayudar para bien. En este momento puntual, Angélica Ramírez, ¿estás medicada no. o suspendiste el medicamento? Sí, yo suspendí porque mi experiencia primero con los psiquiatras fue nefasta. Y Sí, con los psicólogos ni se diga. Ahora, yo siempre he sido una persona directa, yo le dije a los psiquiatras, y más ahora, y yo le dije a los psiquiatras, no me parece que ni siquiera lo miren a uno a la cara. ok, Ustedes me están atendiendo un animal.
y pueden ustedes tener una especialización y durar mucho tiempo estudiando, pero nosotros no podemos perder la humanidad. Y lo mismo se los dije a los psicólogos, porque yo soy psicóloga y yo Sí, defiendo mi gremio, pero sí, ¿cómo es claro. posible de que ni siquiera sepamos en una consulta? Tuve una consulta hoy y mañana ya no me acuerdo de cómo te llamas y te pregunto lo mismo. 109. Por eso hemos perdido tanta credibilidad. Ahorita cualquier profesión puede hacer coaching, puede Ujú. hacer terapia psicológica. ¿Por qué? Porque es que la sabiduría universal, estamos hablando de la sabiduría espiritual, Dios habita en todos los seres humanos. Acá no somos más que nadie. Y usted, de un habitante de calle, usted puede aprender demasiado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible eso? Yo, la verdad, no. Yo no necesito droga psiquiátrica. Mi familia, hay una tía que está re brava que porque yo no me meto, no me vuelvo a internar y que porque no sigo consumiendo la droga, pues ella no me quiere volver a hablar. Yo la adoro y ella me ha ayudado mucho porque para una familia también fue muy fuerte verme derrumbar. Pero yo no voy a tomar algo que me haga daño. Yo en este momento sí me estoy cuidando, tomo vitaminas para subir de peso. Ujú. He comido demasiado, digamos que como muy bien y ahorita quiero ir al gimnasio, pero nada más. Yo quiero como hilarte un poquito ya el tema para llegar a los 4 años. Un día yo estaba en mi casa y yo sentí que algo se me metió dentro. Sí. Y yo me veía los ojos feos, opacos. Yo me salí de mi casa y yo empecé a caminar y yo empecé a ver a los habitantes de calle y yo les preguntaba que cómo era vivir en la calle, que yo quería aprender. ¿Sí? Y yo con 2 casas, ¿no? Pero que yo quería vivir en la calle. O sea, según tu diagnóstico psicológico y psiquiátrico, ¿qué era lo que decían los psiquiatras que tenías, según ellos? Un trastorno bipolar de la personalidad y un Ok, trastorno un trastorno afectivo esquizoide bipolar. afectivo, algo así. Ok, Sí, más o menos el diagnóstico. Pero ok, que tampoco estoy de acuerdo de que la gente lo defina un diagnóstico. Entonces hay personas que dicen, yo soy bipolar, claro, yo ¿no? soy esquizofrénica, Sí. tengo cáncer. Igual que como decir, soy madre soltera. Sí, nosotros Entonces, tenemos que somos aprender lo que Dios a ha quitarnos dicho. esas etiquetas. Ajá, somos lo que Dios ha dicho Somos, que en Él somos, sí. realmente. Entonces, continúa. En este Entonces momento, yo me fui para donde una prima y le dije, nena, yo siento que algo me está pasando. Mírame los ojos. Y ella me miraba y me dijo, sí, yo le veo los ojos raros, pero nada más. Cuando yo entro y le digo a mi tía, a una tía, le dije, tía, déjeme acostar en su cuarto porque yo no sé qué tengo. Y yo me empecé a revolcar. Yo me empecé a revolcar en la cama. Y yo ahí dije, yo no soy yo, y empecé a sentir sensación de vomitar. Yo sentí asco de mí misma. O sea, era tanta la carga negativa energética que había entrado a mi cuerpo que yo sentía ganas de vomitar y no vomitaba nada, ¿sí me entiendes? Pero cuando yo vomitaba hacía un ruido como algo diabólico, como algo negativo. sí, Otra cosa, dejé de bañarme. Porque ok, yo sentía que cuando me bañaba el agua no me hacía nada y que yo tenía que yo era como sucia, que yo me sentía cochina. Y empecé a alejar de mis hijas. Mi hija empezó a consumir marihuana, Gabriela, la de 22, al sí, verme enferma. Y sí, la otra se empezó a alejar porque lógicamente ella me traía que algún detalle del Día de la Madre y yo no le podía dar ni un regalo. ujú, Hay algo importante que también pasó y fue que un día mis tías empezaron a rotarse en a ver quién se quedaba conmigo, a ver si yo reaccionaba. sí, Mis tías siempre estuvieron conmigo. Yo estuve con una tía en Funza y yo estaba totalmente poseída ujú, por una fuerza negativa, llámala demoníaca. sí, Yo, yo salía y yo sentía que yo iba a infectar a mi tía de COVID. O sea, tras del hecho estaba en el COVID, entonces yo decía, todo el mundo me va a infectar, yo voy a infectar a mi tía se va a morir. Y yo empezaba, o sea, toda digamos que es como unos pensamientos recurrentes desesperados. Yo ahí ya me había separado de mi marido. Otro detonante para mí fue que yo me enteré que él tenía una mujer menor que yo y me sí, mostraron la foto y la nena posando súper linda y yo con 42 años y la nena con 21. Entonces yo decía, no, pues yo al lado de una 21 y pierdo el año totalmente. ajá, Y cuando yo veo la foto, pues ahí yo empecé a sentir la desconexión. De hecho, yo vine a hacerle reclamo a Hernán a la casa y casi le pegó a la nena. Y la nena no me dio la cara. Pero yo sentí en mi espíritu que él tenía otra persona. Siempre lo sentí. Y él tenía más mujeres y yo siempre lo sentía.
porque lo que dice la Biblia, cuando tú te casas es una sola carne. Claro, comenzaron permitieron y dicen que por lo general cuando se va un espíritu, otros 7 llegan. Entonces, Además, no, les estoy hablando de la conexión espiritual que existe entre los esposos. sí, claro, un pacto. Él está triste, yo lo siento, y todavía lo siento, ya más leve, pero yo lo siento. Ahora, yo a él lo quiero como un hermano, lo quiero como un amigo, a pesar de todos los problemas que tenemos en este momento, que ya te voy a comentar, pero bueno, básicamente eso fue como el detonante. Sí. Yo empiezo a no bañarme, yo empiezo a dormir demasiado, pero tampoco dormía, como acostada, pero no me podía, sí, no me podía. Y el demonio me mostró la Biblia al revés. Entonces, la Biblia al revés, ¿qué es? Tú empiezas a leer, yo leí esa era una Biblia antigua que tenía un primo, y esa Biblia tenía ¿cómo se llama? Unas partes que no están en la Biblia normal, o sea, ¿cómo se llama eso? Sí, son escritos que no están en la Biblia normal, porque es una Biblia antigua. Sí. Y ahí decía que yo era débil y que yo no tenía acceso al reino de Dios, es decir, lo que me había dicho en el sueño se estaba revelando en la Biblia. Yo desde ahí dejé de leer la Biblia porque para mí la Biblia era lo peor, me recordaba lo mala que yo era y que yo no me merecía el amor de Cristo. Dejé la Biblia en lado. Cuando venían a orarme, yo decía, es que yo venía por lo menos una persona que es católico, que es un cuñado de mi tía, y él me ayudó mucho, y él trataba de darme ánimo, pero yo decía, es que tú no entiendes, lo que yo estoy viviendo nadie lo entiende, y es la verdad, mucha gente quiere que tú salgas adelante, pero tú estás en el hoyo más hueco del mundo. Entonces, por eso por mi papá, por lo menos, nosotros hemos tenido una relación distante, pero él me ama y yo lo amo. Sí. Digamos que él sintió dolor y sintió mucho depresión, mi papá se me deprimió mucho, volverme vuelta a nada. Claro. Bueno, pasa esta circunstancia y le voy a contar esta situación. Gabriela empezó a llenarse de demonios. Gabriela es mi hija de 22. Al ella entrar a consumir marihuana y cigarrillo, ella empezó a abrir puertas. Y mi hija era muy agresiva. Claro, las puertas ya las habían abierto los padres en algún momento. Y tú sabes que nosotros debemos romper, estamos llamados a romper esas maldiciones generacionales porque tenemos precisamente Dios o sea, es que Dios no es en un tiempo uno o fue otro, Él sigue siendo en este tiempo el mismo y va a seguir siendo el mismo. Entonces, lo que quiero preguntarte, Angie, es, independientemente de todo lo que haya pasado con tus hijas, porque sé que el dolor que hay después de una separación, de una traición, más que todo cuando los seres humanos ya conocemos de Dios y se caen en situaciones que no voy a echar ahorita culpas acá de porque tu mente o la mente de tu esposo, porque pues a la final un matrimonio, un hogar cuando toma la decisión de estar juntos, deben mantenerse como en esa unidad, pero pues suceden y pasan situaciones como este tipo de situaciones en donde a veces se pierden las batallas, pero pues la guerra no, tú estás ahí en pie, y yo te dije, hay que pararte en la brecha firme porque pues los tiempos van a venir en donde nos va a llegar una cantidad de información y solamente nosotros vamos a tener como esa autoridad para dar cabida a lo bueno y a lo malo. Sí existe lo bueno y lo malo, nos han hecho pensar que no existe. Y yo creo que Angie en este momento es una mujer que ha tomado esa palabra que Dios le dio para poder enfrentar a esas personas que hoy en día quieren hacerte creer que si no tienes una terapia psicológica o no tienes una terapia, una consejería bíblica, no vas a poder seguir. Entonces tienes las dos visiones, ¿sí? Tienes los dos conocimientos. ¿Qué estás haciendo en este momento para, bueno, aparte de pasar hojas de vida y todo? Ya digamos, sí, digamos con el tema, como para finalizar el tema de esos 4 años, pues yo me vi, a mí el diablo me mostró el infierno, yo me vi con grilletes, me vi con mis hijas con grilletes, totalmente desnudas,
son experiencias muy fuertes. Yo tuve experiencias donde me violaban por delante y por detrás los espíritus. Tuve una situación donde Juliana nunca me escribía al WhatsApp, porque ella ya estaba muy alejada de mí, y ese día me escribió y me dijo que se había peleado con la abuelita, que se quería ir para la casa. Yo le dije, yo no te puedo llevar a la casa porque yo sabía que en la casa había espíritus negativos. Yo cómo me voy a llevar a una niña ya. El tema fue que Gabriela se me enfrentó y me dijo, si tú no la llevas, yo no vuelvo a la casa, yo me mato, me decía. Y Gabriela en ese momento no era ella. O sea, yo veía en los ojos de ella que era un demonio de esos, chukis, yo les digo chukis. Se le entraron todos los chukis. Y resulta que llegamos a la casa, mi hija me hizo un pancake, yo estaba muy mal, mi hija chiquita me hizo un pancake y ella le sentó re mal y le dio una diarrea terrible. Yo la atendí todo el tema, le puse la pijama y cuando nos íbamos a acostar ella me dijo, tengo miedo de dormir en esta cama. ¿Qué hiciste aquí? ¿Qué pasa aquí? Los niños perciben todo, o sea, es impresionante. Y yo le dije, mamita, vamos a intentar dormir, vamos a prender el televisor y vamos a orar. Pues yo con el fondo decía, vamos a orar, pero yo no oraba nada, o sea, era como una cosa que no me permitía orar ni yo me memorizaba los versículos. Yo tenía una amiga y una prima que me decían, Angélica, es que usted, ¿por qué no se memoriza los versículos? Yo les decía, yo no sé, yo aprendo de pruebas, yo aprendo de todo, pero no puedo aprenderme los versículos. Entonces yo pensaba que yo era pues menos que mis primas, que mi... El tema es que al final la niña se durmió y él me la mostró muerta, o sea, el demonio me mostró a mi hija muerta en esa cama, entonces yo empecé a tocarle acá a ver si estaba respirando, me la llevé para la sala, la niña no pudo dormir bien en la sala, la niña con unas ojeras impresionantes, y la última vez que salí de mi casa, me acuerdo, fue ese día cuando la llevé a donde mi ex suegra, y la llamé, la empecé a llamar desesperada a 4 de la mañana. Señora Carmen, ¿usted a qué hora se despierta para que yo le lleve a Juliana? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Y ella me dijo, ¿usted qué es lo que le pasa, Angélica? Yo le dije, no, vaya a la iglesia, me decía. Yo le dije, no, yo voy a ir a la iglesia, pero yo necesito que usted me reciba a la niña. Yo se la tengo que entregar a usted. Y fui y la dejé acá. ¿Cómo empecé yo a recuperarme? Yo me ayudé mucho con el rap. Yo escucho mucho Canserbero, que es un rap venezolano. Yo empecé y el man me paraba, o sea, una letra muy impresionante. A mí me encanta bailar, yo no soy tomadora, pero yo tengo la energía viva, a mí me encanta bailar. Ok. Entonces ¿Tú yo, habías dejado ya de tomar el medicamento? ¿No estabas ahí no, medicada? ahí no estaba medicada, yo escuchaba mucho rap, me empecé a ver Betty la Fea, digamos que Betty la Fea, a mí me encanta Betty la Fea, yo me la vi como 2 veces, y luego empecé a ver Romina Poderosa, que es una nueva producción de Caracol, creo que Ujú. también me gustaba ¿Y mucho. no volviste a leer la Biblia en ese momento? Nada, ¿O... estaba peleada con Dios. Yo dije, Ok. Señor, lo único que yo te pido es que como yo estoy pagando todos los pecados de mis ancestros, que cuando usted me vaya a meter ya a la horca o ya me vayan a meter allá donde me van a meter, que ya vi dónde me van a meter, por favor explícame qué fue lo que cometieron mis ancestros para yo al menos aprender algo, a no cometer eso nunca más, dije yo. Yo hablaba con él así, pero yo hablaba muy, o sea, como te digo, para mí él era como el culpable de todo lo que me pasaba, entonces yo, cero Dios, o sea, no. Llegó un momento en que yo estaba en mi casa, yo duré un año sin lavar la ropa. Entonces resulta que yo sí me cambiaba, yo me bañaba, no voy a decir que no cada 8 días, pero me bañaba. Sí, Digamos que estabas en una depresión y la depresión por lo general siempre hace y la que no ropa, estemos en la la realidad. ropa yo la dejaba así. Si me entiendes, me mandaban ropa y cuando yo me sentía la ropa fea, yo ya la dejaba, pero yo no lavaba. Pues me levantó a las 3 de la mañana a lavar, nena, y yo empecé a lavar y él me dijo, me daba pensamientos y me dijo, da esta ropa a los pobres limpia, es decir, limpia tu ropa. Y yo empecé a lavar, yo ya no tenía lavadora en mi casa, yo empecé a lavar a mano, que me dolía todo esto la planta. Sí. Y yo empecé a regalar la ropa y me dijo, restaura tu comedor. Pues, ¿qué pasó? Él me daba órdenes, era impresionante. O sea, yo empecé a ver una luz en mi casa y yo dije, acá ya se fueron los espíritus negativos. Y yo empecé a ver, mi comedor estaba destrozado, había una silla destrozada, pero yo me conseguí un ebanista y llevé el comedor y lo restauré. Me quedaron 3 sillitas. Juliana, Gabriela, yo y sí, pues él me dijo, tienes que tener dónde comer.
Sí, Y yo tenía mi comedor bonito, porque yo era una mujer que me preocupaba por las cosas. sí. Adicional a eso, bueno, te cuento, viví una situación muy complicada porque Gabriela me llevó una perra abandonada que estaba en estado de, según eso le estaban pegando, y era una perra pitbull. Cuando Gabriela me lleva a esa perra, yo estando enferma, yo tenía una perrita que se llama Mini, que aprovecho para decirles, es una perrita muy bonita, cafecita, que si de pronto la ven, se me voló de la casa, duró 15 años conmigo y en este momento la estamos buscando, pero no la hemos encontrado. ¿A qué Ok. voy yo con lo de los perritos? Angie, tenemos 9 minutos Bueno, porque tú sabes que el tiempo listo. es... Te hablo de los perros, te hablo de los perros porque los perros también reconocen esas energías. Ok, Yo entro en un proceso de sanarme, me voy al médico, ¿cierto? Me ingreso directamente al hospital psiquiátrico de manera voluntaria para que me revisen la cabeza, para todo. te hagan un tag y Todo todo. salió súper bien, gracias a Dios, y yo empiezo a recuperar mi vida. ¿Qué he hecho? He comido bien. Sí, aumentaste de peso porque estabas He demasiado delgada. bailado, me he tomado cervezas, he ido a trabajar a la plaza, conozco gente todo el tiempo, trabajadoras sexuales, habitantes de calle, me encanta hablar con ellos. Trabajé en un bar, pero no me gustó porque el señor era como, había como señores morbosos y eso, y a mí no me gusta eso, entonces no trabajé más. Hago mucho aseo en mi casa, leo la Biblia, empecé a leer la Biblia nuevamente ¿Volviste a en las leer otra vez la alabanzas, voy Biblia? a la iglesia. Cuando yo dije, Señor, yo no voy a volver a todas las iglesias que iba, porque yo qué hacía, era tanta mi necesidad de elevar mi nivel de conciencia que yo busqué en el taller del maestro, busqué en otras iglesias, busqué donde daban profecía, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije a Dios, si tú quieres que yo asista a una iglesia, muéstrame la iglesia a través de un sueño. Y así fue. Él me mostró a María Luisa Piraquive, que es donde han profesado. Y yo allá estoy. Pero yo también voy a Oasis porque Oasis yo me casé con Dios, me casé con Dios. Y yo tengo este anillito. Ok, Y voy a Oasis y alabo. ok. Pero a veces me duele un poco la cabeza porque la alabanza ya es muy fuerte. Entonces yo me voy para la otra iglesia. ¿Qué más he hecho? Estoy intentando recuperar a mis hijas, estoy en un proceso legal con ellas, con la niña pequeña por el tema de la custodia. Tengo a Hernán demandado por un tema también legal, una indemnización. Mi hija dejó la marihuana, empezó a trabajar juiciosa y está ya más gordita, Gabriela. Todo ha sido un proceso y Dios me dijo que Él me iba a devolver lo que la vida me quitó. No quiero pensar que me hicieron brujería. Hay gente que me dice que me hicieron brujería, pero la verdad no quiero pensar en eso porque es desgastarme más. ¿Sí me entiendes? Ok. Hay otra cosa, mi voz está un poco más gruesa y es porque Dios me la puso así. Sí, ¿Sí? era más delgada, Y más un fina. poco agresiva, que es lo que he estado tratando, y grosera. Estoy tratando de mejorar eso porque sé que eso no es de Dios, pero hay momentos donde de verdad siento que la gente está muy dormida, siento que la gente duerme como mire, están matando mujeres embarazadas en otro lado del mundo, están matando niños, pero aquí dormimos relajados, entonces a veces me dan ganas de decirle a todo el mundo hasta misa, pero eso está mal. Sí. Voy mucho Entonces, a la biblioteca, me encanta leer. sí, eres una lectora, no solamente de la Biblia. Hice un taller también de mandalas con una ex jefe mía, entonces estoy muy contenta con eso. Bueno, cualquier ser humano que quiera contactar en este momento con Angélica Ramírez para trabajar o para hacer eso que volver a hacer lo que tú hacías en tu O momento. sea, mira, yo estoy dispuesta a trabajar en selección masiva, porque antes decía no quiero selección, pero realmente yo manejo muy bien selección, soy muy ágil digitando, manejo interpretación de pruebas psicotécnicas, soy una persona con una amplia experiencia laboral y adicional hago sesiones de coaching y sesiones de psicología de manera virtual y de manera presencial porque tengo una oficina en mi apartamento. Yo vivo Sí, al lado del Portal Américas, mi celular es 310. sí, 809-5113. ok, Mi correo electrónico es angiesico81dios@gmail.com.
Sí. No tengo Tus Twitter, tengo redes Facebook, pero sociales. no tengo Twitter. Yo solamente manejo TikTok, que aparezco como Angélica Ramírez. Tengo YouTube, una cuenta de YouTube donde hice pues también. Lo que pasa es que yo venía haciendo unos conversatorios, Sí. porque mi coaching es un coaching espiritual que no maneja herramientas ni protocolos. Y ese Okay. coaching es muy, muy eficaz. Entonces yo hice conversatorios con varios compañeros míos. Hace 3 años empezamos. No, hace más. Lo que pasa es que como estuve enferma yo y esos 2 años de pandemia, yo como que no los cuento, o sea, horrible. Pero digamos que sí, hace como unos 6 años empezamos a hacer conversatorios donde explorábamos cómo funciona la mente humana y muchas personas se conectaban. Entonces, yo soy certificada, terminé mi especialización en coaching en International Coaching Group, que es una corporación a nivel internacional. La verdad, yo estoy dispuesta a ayudar a cualquier ser humano. Que es importante que si una persona entra a un proceso al menos de algo o de una ofrenda, un ejemplo, tú quieres hacer un proceso de coaching y tú no tienes plata, ¿sí? O un proceso de psicología, tú no tienes dinero, pero tú me dices, Angélica, yo te ofrendo 50,000 pesos, un ejemplo. Pero la idea es que del corazón uno dé algo, ¿sí? Porque también algo que me enseñó Dios primero es aprender a honrar y a valorar la comida, porque a mí me tocó comer zanahoria muchos días. Yo estuve en ayuno, ¿cierto? Obligada. Okay. Adicional a eso, es importante siempre valorar a las personas independientemente de su estrato socioeconómico. Las empresas, primero también quiero decirles a todas las mujeres que han sido maltratadas por hombres narcisistas, que han sido vituperadas, que Dios está con ellas y que Dios pelea la guerra por nosotras, que somos hijas de Dios, que es importante no ser promiscuos, no tener relaciones sexuales de manera indiscriminada con todo el mundo, guardarnos, porque nuestro espíritu es muy importante y en nuestro cuerpo habita el espíritu. ¿Listo? Yo les puedo ayudar a lo que sea. Yo en este momento estoy buscando trabajo, tengo disponibilidad para moverme a cualquier lugar de Colombia. Me encanta mi país, quiero hacer mucho por mi país. Me encanta nuestro presidente actual. Bueno, no me meto en cosas de política, pero pues mira que es un partido de la señora María Luisa Piraquive, de la hermana, también lo apoyo. Apoyo todos los movimientos de fortalecimiento de competencias de mujeres y empoderamiento femenino. Me gusta Karol G, me gusta Shakira, todo eso. Y adicional a eso, tengo en mi mente poner una fundación para trabajar sexuales. Ok. Angie, creo que tu mente es gobernada por Dios. Te lo digo el día de hoy, viernes 6 viernes 14 de junio, perdón, y a ti quien te gobierna es Dios. Amén. No te levantaste de una cama y no saliste de una cama para seguir recordando un pasado que te tortura. Es diferente recordarlo. Ok, lo vas a recordar, pero lo vas a recordar sin dolor, que es lo que yo te he venido hablando en algún momento. Ya todo lo que pasó, ya sobre eso nosotros no podemos construir absolutamente nada. Y es lo mismo que yo he venido hablando y como país también nos toca ponernos la mano y pensar como comunidad cómo vamos a salir de esto, independiente de izquierdas, de derechas, de centro, porque quien nos tiene que gobernar a nosotros es Dios, es volver nuestra mirada a Él. Te podrán decir a ti, eres una tal, eres una no sé qué, eres una no sé cuánto, no. O sea, lo que eres es lo que Dios ha dicho que eres en Él, no en la palabra y en el pensamiento de otro ser humano que tenga para tu vida. Entonces, y si te va a salir un trabajo, te va a salir un trabajo en donde tú les des honra y gloria y le sigas dando honra y gloria a Él. Bueno,
Angie, muchas gracias por tu tiempo. Sé que para ti estos tiempos también son valiosos porque es en donde puedes de pronto estar haciendo otras cosas y generar dinero, pero le doy gracias a Dios en preeminencia porque te tiene de vuelta a este tiempo presente en donde puedes seguir siendo Angie para darle gloria y honra a él. Bueno, No, igual yo te agradezco mucho, pues no sé cómo llegaste a crear este espacio tan hermoso, me imagino que todo ha sido de la mano de Dios, Carolina, entonces te felicito porque es muy lindo. Es un emprendimiento, creo que es un emprendimiento tuyo, creo, no sé, no no, sé si me equivoco. yo solamente hago colaboraciones y conexiones, así como la emisora. Conexión nos conecta al cielo. Ah, Entonces, Angie, mil gracias por tu tiempo y espero que de verdad puedas ubicarte en algún lugar para poder seguir, pues obviamente construyendo tu vida y dando gloria y honra a Dios. Bueno, amén, la gloria y la honra sea para Él. Quiero decirles a todas las mujeres que escucharon y a los hombres que escucharon este programa que Dios siempre, nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento indicado. Solamente hay que tener tranquilidad y mucha fe. ok. Y Bueno, que nos está abriendo puertas tanto financieras como puertas de salud, porque ahorita hay muchas maneras de trabajar, realmente trabajos operativos, ahorita hay muchas maneras de generar ingresos, entonces eso es bien bonito. claro que sí. Dios te continúe bendiciendo y muchas gracias a ustedes oyentes, muchas gracias por seguir conectados a nuestra emisora. Conexión te conecta con el cielo. Muchas gracias.